Cuéntame de qué vamos a hablar hoy, que tengo entendido que tenemos un tema sumamente interesante hoy por aquí. Bueno, sumamente interesante porque siempre que hablamos del Evangelio, amén, es algo interesante. Y hoy queremos hablar del Evangelio que predicó Pablo. Vamos a ver, vamos a estar tratando un poquito largo porque creo que vamos a tomar 1 o 2 episodios para seguir tratando este tema que es muy importante que se entienda. Porque fíjate, Yacania, muchas personas piensan que predicar o hablar del perdón de los pecados es como una enseñanza básica, como de eso, todo el mundo lo sabe, como hablar del perdón de los pecados, pero no es una enseñanza básica. ¿Por qué? Porque si fuera así, ya todo el mundo lo hubiese entendido. Claro. Y no se ha entendido. Todavía hay muchas personas, hay muchos creyentes que no han entendido el perdón de los pecados. Claro. Y que por eso viven quizá en derrota, manita. Claro. Porque no tienen este tema bien claros en su vida. Sí. Entonces, el poder del Evangelio es vivir con una conciencia de no condenación, de no culpa. Alaba. Y eso te hace vivir en victoria. Y muchas personas piensan que, como no tienen este tema claro, que al ser creyentes y al ello pecar, entonces ya están como destituidos de la gloria de Dios, o se sienten lejos de Dios, claro, o se sienten que el Espíritu Santo ya no está en ellos, claro, hasta que quizás se arrepienten y entonces el Espíritu Santo vuelve. Y eso no es así. Vamos a ver por la palabra. Amén. El sacrificio de Jesús fue muy grande y fue de una vez y para siempre. Amén. Y si vemos en Hebreos 10:2, y dice la misma Biblia, dice así, la que yo uso, dice el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Lo dice como título. Amén. Amén. Y dice el 10, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, pero no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, así es, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Dice el 2, si me pueden poner la otra imagen gracias. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Amén. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Así es, y habrían dejado y habrían desaparecido los sacrificios y había desaparecido, el sentimiento de culpa. Esto aquí es muy importante. Y habría desaparecido el sentimiento de culpa. Amén. El perdón de los pecados que Jesucristo nos da es para que desaparezca de nosotros ese sentimiento de culpas por los pecados. ¿Entiendes? Entonces, si ya tú como creyente todavía sientes culpa, incluso cuando fallas, no estás afirmado en el verdadero evangelio ni en la gracia del Señor, y no estás entendiendo que fuiste perdonado de una vez y para siempre, incluso Amén. Cuando falles. Alaba. Somos perdonados. Alaba. Amén. Entonces, Amén. vamos un saltito al versículo 10, porque quiero ya dejarle esto aquí, esta esencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Wow, amén. Ya, pero con ese versículo dejamos todo aquí. Se acabó el podcast ahí. Ya. El sacrificio del cuerpo de Jesús nos hizo santos, ya somos santos, no tenemos que buscar la santidad con cosas que hacemos, ni por ley, ni por obras, ni hacer un ritual, ni hacer nada, ni orar más para hacerme santo. Ya por creer en Jesucristo, manita, nos hizo santos. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo que tiene que entrar en conocimiento. La fe es la fe, pero también necesitamos el conocimiento de estas verdades. Amén, claro. Porque hay muchos creyentes por ahí con fe en Jesucristo, pero no conocen esto. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso es importante. Gloria a Dios. Me encanta eso que tú dices, manita. Eso de que al creer en Jesucristo somos santos. Y como siempre hemos dicho aquí, somos santos, aunque a veces no nos sintamos santos.
santos por una u otra cosa. Y también algo que se me quedó es eso que tú decías de que algunas personas ven el perdón de los pecados como algo básico. Yo me pregunto, o sea, pero ¿cómo puede ser que el perdón de los pecados sea algo básico hasta, bueno, ¿verdad? Hasta que llegamos al Nuevo Testamento? Y es lo que tú decías. Todavía, desafortunadamente, hay muchos creyentes, incluso yo me atrevería a decir que hasta pastores, predicadores y líderes dentro de la misma iglesia, que todavía tienen mucha confusión en cuanto al perdón de los pecados o a la enseñanza acerca del perdón. Y por eso yo digo que es tan importante, manita, el nosotros entender bien el Evangelio. Amén. Y el saber, como siempre lo decimos aquí, que es mejor irse siempre directamente a las Escrituras. Ver qué dice la palabra y enfocarnos en eso, en vez de las diferentes cosas que escuchamos hoy en día. Pero volver a donde ustedes se preguntarán, amén, bueno, yo volvería definitivamente a las cosas que predicaban los apóstoles a la iglesia primitiva. Claro. Amén. Al inicio de la iglesia primitiva, que era lo que se predicaba en esos tiempos. Y bueno, específicamente y especialmente como lo que estamos hablando hoy, ¿qué decía Pablo? O ¿qué era lo que predicaba Pablo? ¿Por qué Pablo? Porque bueno, como sabemos, bueno, y para el que no lo sabe, Pablo escribió más de 2/3 del Nuevo Testamento. Amén. Y también tenemos que recordar que Pablo lo escribió porque recibió revelación directamente de Dios y fue, señalado por el Espíritu. Por el Espíritu. Amén. Y fue señalado para predicar el Evangelio de la gracia. Amén. Entonces, esto lo podemos ver, lo que dice Pablo en Gálatas 1 del 11 al 12, si me pueden poner ese versículo. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Amén. Aleluya, amén. Entonces aquí Pablo nos está explicando, nos está diciendo que él no aprendió lo que andaba predicando de ningún ser humano, sino que fue por revelación del mismo Espíritu, como decía mi hermana, de Jesucristo. Amén. Entonces, no es que yo estoy diciendo que no podemos escuchar, amén, podcast como este mismo, que estamos hablando del Evangelio y que no debemos escuchar a nuestros pastores y demás. Lo que sí es importante, mis hermanos, es siempre que lo que escuchamos, corroborarlo con las Escrituras. Amén. O sea, escuchamos algo y comprobarlo con la palabra. Amén, porque eso es importante, como siempre decimos, yo no me canso de decirlo, tenemos que hacer nuestra tarea. Escuché algo, déjame ver que las chicas de Alumbrando Caminos dijeron tal y tal cosa, déjame yo buscar esos versículos, y leerse el capítulo entero, para que corroboren lo que estamos diciendo con Amén. Lo que dice en la palabra. Amén. Amén, amén. Y mientras tú decías eso, me llegaba un ejemplo de incluso cuando un doctor te da un medicamento. Amén. Ellos te dicen, tómatelo por 3 días, pero instintivamente, la misma caja del medicamento, uno dice, déjame leer las instrucciones. Claro. Uno no se toma las pastillas. Amén. Uno lee las instrucciones. O sea, que así, aunque escuchemos todos, tenemos que leer, hacer nuestra parte leyendo la palabra. Así es.